Bueno, a continuación les mostraré un pequeño contexto y una explicación de los términos que aparecen en el ensayo. En 1632, después de Ford, se empezó la sociedad. Ford era un... es quien vino a reemplazar a Dios en la historia. Esto, los niños y en sí pues toda la sociedad se creaba a partir de un huevo fertilizado humano. De ahí se sacaban 96 gemelos que eran fertilizados y hechos en tubos de ensayo. La sociedad iba de dos componentes, los alfa plus dobles, que eran los administradores, y los etzinos minos semidiotas. Ellos eran los que realizaban las tareas más bajas. Esto, los ciudadanos en sí eran felices, pues felices, porque no tenían preocupaciones por las madres. Esto también se les tenía acondicionados con películas sensibleras que eran producciones en 3D con formas táctiles y en general pues algo muy inmersivo. También tenían una droga. La droga se llamaba Soma. ¿Qué significa? Era una invención para salir de la realidad por un tiempo y no tenía complicaciones secundarias. El resultado es una sociedad completamente feliz, estable, que tiene buenos bebés y buenos hijos. Ahora les voy a hacer una exposición sobre los personajes. En estos hay cuatro. El primero es Bernard Matz, que es un psicólogo inseguro. El segundo es el salvaje, que es una persona apasionada de Shakespeare. El tercero es Elma, que es un escritor. Y el cuarto es el inspector. La escena empieza con la llegada de Bernard, el psicólogo, y del salvaje al consultorio del inspector. Bernard estaba muy asustado porque sabía que el inspector tenía que darle un castigo, puesto que el salvaje se había portado mal. El salvaje se encontraba muy inquieto, dando vueltas por el consultorio. Entonces encontró un libro. El libro se llamaba Mi vida y mi obra, por nuestro Ford. Este libro, pues no le pareció muy importante y lo dejó a un lado. En esa llegó el inspector. El inspector lo saludó y el salvaje le preguntó que si se había leído el libro. Pues a lo que el inspector le dijo que sí se lo había leído, pero que ese libro estaba prohibido. El salvaje le preguntó por qué, pero pues el inspector le dijo que no sabía, pero que él era quien hacía las normas y como las hacía, también las podía romper. El salvaje le preguntó por qué estaba prohibido, a lo que el inspector le respondió que porque era más viejo que nada y que las cosas viejas no le servían. Entonces el salvaje le preguntó que, pero si las cosas viejas eran bellas, ¿por qué no servían? Entonces el inspector le dijo que la sociedad no se regía de esa manera, que ellos querían que las personas quisieran las cosas nuevas, no las viejas. Entonces el salvaje le dijo que, por ejemplo, la obra de Otelo era una obra muy buena. Entonces el inspector le dijo que sí, que era muy buena, pero que la verdad era muy vieja y que la gente no la entendería. Entonces Elmont le preguntó por qué no la entenderían, a lo que el inspector le dijo que no se pueden sacar autos sin acero y una novela trágica sin una inestabilidad social. Entonces él empezó a explicar que la sociedad era feliz tal y como estaba, que las personas no iban a querer cosas que no podrían desear y que esas cosas se tuvieron que sacrificar para tener una felicidad y una estabilidad. Cuando pasó eso, el inspector les dijo y confesó cuál era la razón por la cual el salvaje y el psicólogo se encontraban allá. La razón era que el salvaje había tirado el soma por una ventana y pues lo hizo en el nombre de la libertad. Entonces el salvaje le dijo que Otelo era mejor que muchas de esas películas sensibleras, a lo que el inspector le dijo que pues claro, que sí eran que Otelo era muy bueno,
pero que ese era el pago para una sociedad feliz, porque tuvieron que sacrificar lo que llamaban el arte sublime por la dicha, o bueno, por la estabilidad. Y sí, pues el inspector aceptó que la felicidad tenía un gran costo, que la estabilidad nunca iba a dar las cosas que la inestabilidad causaba y que pues la felicidad no era grandiosa en realidad, pero la estabilidad sí. A lo que el salvaje le dijo que pues que tal vez, pero que la felicidad no debía ser tan horrible como él pensó. Se acordó de una escena en la que vio una fila de enanos humanoides copulando y pues quedó horrorizado por la escena. Entonces se le entró la curiosidad. Entonces el salvaje le preguntó que si podían sacar cualquier cosa de los envases, ¿por qué no hacían a todo el mundo alfas plus dobles? Entonces el inspector le dijo que no querían que los degollaran, puesto que era algo inconcebible, porque los alfas estaban hechos para hacer trabajos de administradores, de alfas, que ese experimento ya se había hecho. El experimento se trataba de que habían mandado a una isla a una población de 20.000 alfas plus dobles. Se hizo un estudio y ya tenían pues las predicciones hechas. Las predicciones se cumplieron. Lo que pasó fue que en unos años, unos pocos años, se empezó una guerra civil, puesto que los alfas no estaban hechos para hacer trabajos de, por ejemplo, un exino semidiota. Entonces, cuando quedaban 1.000 de los 20.000, porque los otros 19.000 se habían muerto en la guerra civil, esos 1.000 le pidieron a los inspectores mundiales que por favor los volvieran a gobernar. Entonces el inspector le dijo que esa fue la única población de alfas plus dobles que el mundo había conocido. Bueno, pues el salvaje quedó desilusionado con la respuesta. Entonces el inspector le dijo que la población óptima estaba diseñada como un iceberg, uno a la cabeza y otros 8 por abajo. Entonces el salvaje les preguntó y le dijo que pues si eso les parecía bien a esas personas que estaban por abajo. Entonces el inspector le dijo que sí, que a ellos eso era lo que les encantaba, que unas 7 horas de trabajo, su ración diaria de soma, las películas sensibleras y que no tuvieran nada que hacer sin trabas, que les encantaba. Que incluso ya habían hecho el experimento de quitarles horas de trabajo, pero pues no les gustaba porque se volvían locos porque les quedaba mucho tiempo libre. Entonces el inspector terminó diciendo de que la sociedad debía quedar estable, de que debían tener una estabilidad y que la ciencia también podía amenazar esa estabilidad. Entonces que la ciencia también debía ser censurada o bueno, amordazada. El salvaje quedó impresionado, él no sabía qué era la ciencia, nunca había sabido qué era esa palabra. Entonces Elmont le preguntó que, pues le dijo, que cómo así, que si la ciencia era de lo que se la pasaban hablando allá, que ellos obtenían la ciencia por el método de la inopedia y que les daban una ración diaria cada 3 veces por semana. A lo que el inspector les dijo de que eso no era ciencia de verdad, que eso era una receta que venía de un cocinero mayor, pero que en realidad eso no era ciencia. El inspector termina diciendo que él fue un físico muy bueno, que en sus épocas él quería hacer ciencia de verdad, sin la necesidad de tener la receta de un cocinero mayor. Ciencia ilícita, ciencia verdadera. Bueno, el inspector quedó cabizbajo y Elmo le preguntó que qué había pasado, por qué no siguió. Entonces el inspector les dijo que a él le pasó lo mismo que a ellos les iban a pasar, que los iban a enviar a una isla. Esto pues dejó aterrorizado a Bernard y pues empezó a llorar, empezó a gritar, empezó a suplicar. Entonces el inspector le pidió a los guardias que se lo llevaran de la habitación porque pues estaba muy loco. Entonces el inspector les dijo que sí, que llevarlos a una isla, pero que ellos si tuvieran un poco de sentido se darían cuenta de que esa isla no era ni siquiera un castigo, que era antes una recompensa, porque allá se iban a encontrar a las personalidades más desarrolladas de todo el planeta y que eran personas que estaban inconformes con la ortodoxia que tenía la sociedad. Entonces Elmont le preguntó al inspector de que por qué no estaba en una isla. Sí, pues el inspector había sido un científico y pues sí, porque él no se encontraba en una isla. El inspector le respondió que le dieron a escoger entre seguir siendo un científico o seguir y dejar ese sueño y ser un inspector. El inspector pues escogió la segunda. Las razones de él fue que la felicidad era un amo tiránico
y en especial la de los otros, como la verdad, que era algo que se debía aceptar sin cuestiones. Ahí el inspector empezó a explicar el por qué la sociedad estaba así. Resulta que nuestro Ford era una persona que estaba desprestigiando a la belleza, al arte y a la ciencia, y las estaba desprestigiando para que las personas tuvieran una dicha, una estabilidad y una felicidad. La gente siguió así, pues sin hacerle caso a Ford, a lo que en un tiempo después empezó una guerra que se llamó la Guerra de los 9 años. En esa guerra la gente se dio cuenta de que la ciencia, el arte y la belleza en realidad no servían para nada si les caían bombas a los alrededores o si había caos alrededor. Entonces aceptaron la teoría de Ford y pues la sociedad terminó de ese modo. El inspector le preguntó a Edmond de a cuál isla le gustaría ir, qué clima le gusta de una isla. Entonces Edmond le dijo que el clima frío porque le gustaba escribir más en climas fríos. Entonces el inspector le dijo que bueno, que le gustaba mucho su espíritu y que lo iba a mandar a una isla. Y listo, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi exposición y hasta luego.